México es un país extraordinariamente complejo, maravillosamente complejo, y para conocerlo, para poder hacer negocios en él, hay que conocer su historia. El desconocimiento de la historia de México, para quien intenta hacer negocios en este país, no solo puede costarle económicamente, sino, y eso es mucho más importante, puede tener un costo de injusticia. Si me lo permiten, decir que México es como el mole poblano. De entrada hay muchísimos tipos de mole, pero el mole poblano es un mole con muchos ingredientes, con muchos contrastes, dulce, salado, picante. Bueno, la historia de México es así. Hablaba hace poco yo con un abogado, un participante justo de IPADE, y yo le preguntaba cuál es el corazón de su negocio, y él me decía más o menos de esta manera: mira, mi negocio es ayudar a aquellos empresarios que llegaron a México y no sabían historia de México. Porque yo no sé si ustedes sepan que más del 40% del territorio de nuestro país es propiedad comunal. Más del 40% de la tierra de nuestro país es propiedad comunal. Por tanto, hacer negocios en este país, al hacer negocios, minería, hotelería, infraestructura, cierto tipo de industria, especialmente la que utiliza mucha agua, tarde o temprano se encontrará con comunidades con las que tendrá que negociar, dialogar. Y se trata, por tanto, de un México de diversas capas. Se trata de un México en el que conviven elementos prácticamente prehispánicos, elementos virreinales. Muchas de estas propiedades comunales provienen de la época prehispánica, otras son virreinales, con un México extraordinariamente moderno, extraordinariamente contemporáneo. Creo que este es el punto. Yo lo que voy a hacer en mi sesión, en la que hablaré sobre breve historia de México, por qué vale la pena estudiar la historia de México, hablaré del mundo prehispánico, no con otra expresión, me parece que sigue siendo una expresión acertada, prehispánico, porque México no existía antes de la conquista española y porque además México no era Mesoamérica. Lo que hoy es el territorio mexicano tenía otras áreas culturales como Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Entonces me parece que el mundo prehispánico es muy importante y la expresión es adecuada. Ese mundo prehispánico que fue conquistado por los españoles fue conquistado solo parcialmente, porque por una parte es un proceso doloroso, muy doloroso, injusto y paulatino, y porque además los españoles lo que hicieron es, para poder explotar a los indígenas, permitieron que algunas de las estructuras de los pueblos originarios de México pervivieran. ¿Qué quiere decir esto? Que los españoles respetaron algunas de las autoridades de comunidades indígenas para poder recoger los tributos de una manera más eficaz. Esto hoy por hoy tiene una importancia. ¿Cuál? Que existen comunidades de pueblos originarios cuya forma de gobierno, los usos y costumbres que hoy están reconocidos en la Constitución, provienen ni siquiera del siglo XIX, sino de la época prehispánica. Y es con alguna frecuencia, y especialmente en algunos lugares, en algunas regiones del país, los emprendedores, los hombres de negocios y realmente todos nos encontraremos con estas estructuras políticas con las que hay que aprender a negociar, y que es una negociación que no se hace de la manera, vamos a decirlo así, urbana o de la manera moderna, sino que tenemos que reconocer esos usos y costumbres que, insisto, están reconocidos por la Constitución. Después hablaré sobre el virreinato y cómo en el virreinato se va formando esta identidad nacional, y también cómo durante el virreinato se van a consolidar, tristemente, esas estructuras de castas. Aunque las castas en México no fueron impermeables, había una cierta movilidad en las castas, pero que van a ser tristemente definitivas en lo que algunos llaman la pigmentocracia mexicana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya desde el virreinato, en el nivel socioeconómico, los marginados eran, por un lado, los pueblos originarios, los indios, así se decía, y los afrodescendientes, porque en México hubo esclavitud, en la Nueva España hubo esclavitud, y eso hoy por hoy sigue siendo una realidad. Nuestro país es un país, eso lo dicen las encuestas levantadas por INEGI, donde el racismo se practica.
donde hay una relación o una correlación entre el color de piel y el nivel socioeconómico y donde muchísimos mexicanos, más del 40%, han sido discriminados por su color de piel. Y esto, en muy buena medida, se fragua en el virreinato. Hablaré después del siglo XIX en México, donde veremos una lucha entre conservadores y liberales y donde va a haber dos modelos de país. Aquellos que dicen que hay que construir las leyes sobre la tradición, que son los conservadores, y aquellos que dicen que por el contrario lo que hay que hacer es refundar el país y comenzar la legislación de cero. Finalmente llegaremos al siglo XX, donde una vez más México tratará de modernizarse para finalmente terminará mi sesión hablando de la entrada al siglo XXI. Como ven, conocer la historia de México es apasionante, es interesante, divertido, a veces es triste y amargo, pero también es importante para quienes quieren hacer negocios en México, pero yo creo que sobre todo es importante para quienes queremos que México sea un país más justo, más equitativo, un mejor lugar donde vivir. Yo soy Héctor Zagal, soy profesor de la Universidad Panamericana y soy profesor invitado del área de entorno político y social en el IPADE. Hasta luego.